Es noviembre de 2023 y las filas de camiones y omnibuses se multiplican en las gasolinerías de La Paz. Lo propio ocurre en Santa Cruz, mientras la desesperación crece entre los conductores por el perjuicio. La causa sería el problema logístico por marejadas en Arica, que impiden a los barcos que transportan el combustible atracar para la descarga, pese a que la Corporación Estatal Petrolera garantiza el abastecimiento del carburante. El malestar no cesa. Que solucione el gobierno una vez estos problemas, porque nos afecta a nosotros, a los que trabajamos día a día. Luego, la escasez de gasolina también se hace notoria en las principales capitales del país. El gobierno culpa a la guerra entre Ucrania y Rusia. La ciudadanía debe pasar varias horas en la fila para conseguir llenar el tanque, aunque esa medida no es aconsejada por los responsables de la Oficina de Hidrocarburos. A principios del 2023, los productores del agro se vieron obligados a sacar su maquinaria a las carreteras en una caravana de protesta contra el gobierno que emitió un decreto restrictivo a la venta de diésel. ¿Qué vamos a hacer con los 120 litros que nos da? Póngase a pensar, eso no queremos, eso es para un mechero. A un tanque se le entra 300 litros a un tractor y eso solamente le alcanza para un día. El motivo fue el desvío de líquido hacia el contrabando, por lo que se limitó la venta de un máximo de 120 litros en bidones, desatando el enojo de los agropecuarios. Finalmente la norma fue flexibilizada. El precio de los principales combustibles se mantiene congelado desde hace 17 años en Bolivia, con la salvedad del año 2010, cuando el gobierno de Evo Morales intentó liberarlo, eliminando la subvención, pero se vio obligado a reponer la norma debido a las protestas sociales. En la actualidad, el litro de gasolina en el país cuesta 3 bolivianos con 74 centavos y el diésel 3 bolivianos con 72, aunque el precio es irreal, ya que su valor debería bordear los 12 bolivianos, tal cual se comercializa en los países vecinos. Esta diferencia es cubierta mediante el subsidio que paga el gobierno con recursos del Tesoro General de la Nación desde el año 2004, gasto conocido como subvención, la cual alcanzó en 2019 a los 2.700 millones de bolivianos, representando un 14% del déficit fiscal del presupuesto de aquel año. Según los propios voceros de YPFB, en 2022 el costo de la subvención a los combustibles significó para el Estado 1.700 millones de dólares. Un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior da cuenta que en 2023 la importación de combustibles más lubricantes representó 2.983 millones de dólares, lo cual significa una cuarta parte del total de las importaciones bolivianas. En resumen, en 14 años, Bolivia erogó más de 8.677 millones de dólares para la importación de 11 millones de toneladas de combustible y cada vez se convierte en una carga más pesada que arrastra la administración pública y con la cual trata de frenar la inflación que sobrevendría sobre la economía si se liberan los combustibles. Es marzo y el jefe de Estado hace su ingreso a bordo de un tractor a la nueva planta de biocombustibles que fue construida en Santa Cruz y es parte de un complejo de 3 estaciones que se encargarán de procesar biodiesel y gasolina ecológica o alconafta, como se llama en otros países. Hoy entra en funcionamiento nuestra primera planta de biodiesel en Bolivia. Hoy nuestra gasolina, hoy nuestro diésel que utilizamos todos los días es mayormente importado. Y Bolivia no puede depender su desarrollo, su crecimiento, su día a día de una importación
Bolivia, a partir de hoy, empieza a producir su propio biocombustible, a partir de la materia prima que producen nuestros hermanos del agro. El biodiesel no es otra cosa que la mezcla porcentual de aceites vegetales con el combustible fósil y lo propio la gasolina con el etanol, que es un alcohol obtenido a base de caña. El biocombustible es el combustible fósil que lleva como adición un combustible de origen renovable. En este caso, la gasolina con alcohol carburante es un biocombustible. El diésel con el biodiesel, que se hace en base a soya, también es un biocombustible. O sea, los biocombustibles son la mezcla de un combustible fósil con un porcentaje de estos combustibles de origen renovable, ¿no? Eddie Torrelio es ingeniero químico y director de la Sociedad de Ingenieros. Habla del posible efecto en los motores. Los importadores ahora están diciendo, entonces traemos motor flex, porque no vamos a garantizar el uso de no garantizamos ya la vida útil con este combustible. Pero es lo que tenemos. Esto es desarrollo para nosotros en la parte agrícola y evitar que haya fuga de divisas por la importación, ¿no? Si hablamos de una eventualidad sobre posible deterioro de los componentes del motor, también se debe hablar de los efectos del gas natural. Esto implicaría que si aumentamos esto, de repente tengamos alguna incidencia en los motores, es posible. Pero también cuando cambiamos a gas, la gasolina, tenemos incidencia. O sea que no hay que tener mucho temor en cuanto a esto, no tanto por la mezcla, porque esa mezcla en realidad es hasta beneficiosa. Nuestros vecinos, el Brasil, trabaja de 16 hasta 27 de adición de alcohol carburante. El Paraguay ha copiado esto y está haciendo lo mismo. El parque automotor paraguayo es básicamente igual que el nuestro y tal vez un poco más antiguo, aunque la información que he tenido recientemente de la Cámara de Automotores es que él tiene un parque de movilidades mucho más nuevo. No lo creo así porque yo he tenido la oportunidad de estar en Ascensión y en otros departamentos del Paraguay y yo he visto un parque automotor muy equivalente al nuestro, tal vez más antiguo. La bondad que tiene el etanol es que fácilmente se mezcla con la gasolina. Cuando vos le aumentás el alcohol carburante como tal, ya tiene 105 octanos. O sea, es una gasolina si quieres un combustible de muy buenos atributos. La gasolina que nosotros usamos está entre 82 y 85 la especial, 82 a 87 la especial. Si nosotros adicionamos un porcentaje, estamos mejorando los atributos de esta gasolina. El alcohol tiene una densidad menor que la gasolina. Al hacer una mezcla y ser miscible esto, ¿qué es la miscibilidad? Es la interacción de dos compuestos líquidos íntimamente. O sea, estos se mezclan. Vos le echás el alcohol a la gasolina y no necesitas ni agitarlo, solo se mezclan. Es la razón que hemos copiado del Brasil. El Brasil ya no mezcla en sus plantas productoras de gasolina. Llega gasolina a una estación de servicio, vacía su gasolina y le pone encima el alcohol carburante que necesita. Lo mismo entiendo que estamos haciendo ahora. Para obtener combustible, la planta procesará 132.000 toneladas de palma aceitera, 66.000 toneladas de bagazo, 2.640 toneladas de aceite de palmiste y 26.400 toneladas de aceite rojo. Porque abandonamos poco a poco esa dependencia. Hoy es esta planta aquí de Santa Cruz. Mañana será la inauguración de la planta de biodiesel también en la ciudad del Alto. Y luego arrancaremos la gran planta de HBO aquí también en nuestro país. 3 plantas que estaban en nuestro programa de gobierno y vamos a arrancar con esta en Santa Cruz. Del bagazo se obtiene el etanol, que será mezclado con la gasolina. De la planta sale el óleo vegetal para ser mezclado con el diésel oil en un porcentaje gradual que establece el Decreto Supremo 5135, hasta llegar al 25% de aditivo ecológico sobre el combustible fósil. Siempre cuesta hacer lo que no se sabe hacer. Y nosotros, con el trabajo comprometido de técnicos, de ejecutivos de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, hoy podemos decir que esta planta ha sido construida con el esfuerzo de las bolivianas y los bolivianos. Hoy ya tenemos la tecnología para producir el biocombustible en nuestro país. Lo más fácil siempre es elevar los precios. Elevamos los precios de la gasolina, del diésel,
y resolvemos y dejamos al mercado, porque es una política absolutamente neoliberal. Dejar que los precios sean los que regulen la economía. Cuando nosotros subimos los precios de los carburantes, los precios de todos los alimentos y de todo sube. ¿Y cuál es el sector que sufre cuando suben los precios? Los más pobres, los más humildes. Y nuestro gobierno siempre va a precautelar por el bolsillo de los más humildes, de los más pobres. El decreto también contempla el desafío de incentivar el uso de vehículos flex fuel, que podrán consumir hasta un 85% de etanol a cambio de beneficios impositivos y arancelarios, habida cuenta que este parque automotor reducirá las emisiones de gases contaminantes y la dependencia de combustibles importados. El aire tiene humedad relativa. La humedad relativa tiene condensación en los tanques por las diferencias de presión y temperatura que se generan normalmente en combustible, y hay condensación y hay goteo en los mismos tanques. Pasa también en tu tanque si vos no tenés el cuidado de tener el capuchón en la manguera, digamos, ¿no? El experto habla de los riesgos del alcohol que trae aparejada la humedad, que se convierte en agua dentro del motor. Al meter alcohol nosotros a la gasolina y ser estos miscibles, se transforma en un componente y en un segundo componente que es alcohol con gasolina, que es otro componente. Pero esta fracción de alcohol, cuando el agua gotea, es miscible con el agua. El alcohol se mezcla con el agua. Entonces ya no hay esa agua en el fondo que puedes purgar. Está mezclado en tu combustible. Al mezclar esta agua en el combustible ya es íntimamente parte de la mezcla, si querés. Hace la combustión, se quema el combustible y hay vapor de agua en tu sistema. Vapor de agua más dióxido de carbono más agua resultante en la reacción. Esto forma una cosa que se llama ácido carbónico. Pero este gas, al ser ácido, empieza a dañarte los sellos, todas las partes si querés, plásticas o de goma. No tanto así a la parte metálica, pero sí a esto. Para eso, ¿qué hicieron los brasileños? Hicieron el motor flex, que tiene estas diferencias. Las diferencias son en estas partes del motor que no se dañan tan fácilmente como el motor convencional. El motor flex tiene un 30% más de costo, entonces por lo tanto las unidades van a subir más. Los efectos adversos que generan los vapores de la condensación y posterior combustión de la gasolina, alcohol y el agua no se perciben en los motores flex fuel, que son preparados desde fábrica. No así en un motor convencional que puede estropearse, señala el ingeniero químico. Sin embargo, el respaldo a esta política de ahorro presupuestario que pretende Luis Arce no es general. Las importadoras de motorizados agremiadas en la Cámara Automotriz expresan no estar de acuerdo con el decreto debido al daño que podrían sufrir los motores. Un anuncio público advierte sobre posibles efectos negativos en los motorizados y pérdida de garantía. Los productores de soya consideran que los propósitos finales del decreto no es de seguro cumplimiento si no se mejora el rendimiento de los campos con la biotecnología, técnica que hasta hoy no se aprueba pese a los recurrentes pedidos del sector agroproductivo. Le hemos planteado al gobierno que tenemos que avanzar aceleradamente en que se facilite el acceso a la biotecnología para que los productores, en este caso de soya, puedan aumentar su productividad. Con semillas mejoradas, la producción puede incrementarse hasta 1/3 más de manera inicial. Nosotros en soya podemos aumentar nuestra productividad en un 30% en el corto plazo, que eso puede significar transformadas en aceite 180.000 toneladas adicionales que tranquilamente van a abastecer las 2 plantas de biodiesel que tiene previstas el gobierno, la de Palmasola, que ya la ha inaugurado, y la de la ciudad del Alto. Sin biotecnología, habría que echar mano de los excedentes que hoy se exportan y son volúmenes que se cotizan a precio internacional, menciona el gerente de ANAPO. La demanda de la primera planta de biodiesel son de 70.000 toneladas de aceite. Entendemos que la segunda planta de Sencata también va a demandar una cantidad similar. Entonces estamos hablando que en un corto plazo se van a requerir 140.000 toneladas de aceite para abastecer a estas 2 plantas de biodiesel. Eso significa que de las 450.000 toneladas que son excedentes y que se exportan anualmente para traer divisas al país,
ese volumen va a ser utilizado. Es decir, estamos hablando tranquilamente de un 40% de la oferta exportable que se tenía de aceite, que en este caso se va a destinar precisamente para la producción de biodiesel. La única alternativa para tener excedentes adicionales a los que se venden al mercado internacional es con biotecnología, reitera Jaime Hernández. Por eso es que nosotros insistimos al gobierno de que avancemos en la biotecnología, porque eso va a significar de que hayan excedentes adicionales para producir biodiesel sin afectar las exportaciones de aceite, que también son importantes porque significan divisas para el país. Nosotros le hemos manifestado al gobierno, a las autoridades pertinentes, de que es importante de que el gobierno garantice que la compra de aceite vegetal que va a hacer a la agroindustria tiene que ser a precios de mercado, a precios competitivos, a precios de indiferencia de exportación, porque de ninguna manera puede afectar o distorsionar la cadena productiva. Cualquier distorsión en el precio del aceite va a ser traspasado a los productores y eso va a generar un perjuicio económico a quienes producen el grano de soya. Osman Ausa es un deportista paceño que participa en las competencias automovilísticas hace más de 2 décadas. Ausa conoce mucho de preparación de motores para los autos de carreras. Carrera deportiva que hemos tenido así desde el año 2000 hasta el año 2016 prácticamente. Hemos corrido unas últimas carreras entre el 17 y 18. Esporádicas, hemos tenido una linda carrera deportiva, 6 campeonatos nacionales en circuito, rally, hemos corrido ruta de igual manera y bueno, el haber podido experimentar haciendo autos también de carrera para varias personas en La Paz. Los motores de los automóviles de competición deben tener un motor especial, además de un sistema electrónico y combustible especial. En Bolivia pues se han preparado muy lindos autos, hemos tenido época de oro entre el año 90, 94, donde hemos sido el primer país de tener los mejores carros de competición en aquel momento a nivel Sudamérica y que se corría en el Mundial y bueno, después hicimos todo lo que era la preparación en los carros 1600 desde años de atrás, ¿no? Desde grandes personajes como de Rollo Basberner y gente que corría como don Chino Méndez, grandes pilotos y personajes en Bolivia. La motorización de los automóviles deportivos era a base de APGAS y alcohol. Lo que más usábamos era el Avigas. Y con Avigas corríamos prácticamente y era el mejor combustible que podíamos contar siempre. El motor lo teníamos que poner en condiciones para poder usar ese combustible de Avigas, que era, digamos, el más óptimo para un auto de carrera. Y en el tema de los Ns, que ya se llegó a usar posteriormente desarrollar un mejor combustible que estaba obviamente a base de alcohol y mezcla con gasolina. Los autos nuevos que llegaron de los Mitsubishi, Subaru, de la categoría N, primero se empezaron a desarrollar combustibles, digamos, a base de alcohol y por una mejor refrigeración, combustión y rendimiento para el vehículo. Hablando del parque automotor general y los nuevos biocombustibles que se están introduciendo, AUSA aclara que deben ser motores especiales los que consuman ese carburante, como el caso de los motores Flex Fuel, desarrollados ya en otros países. Lo que pasa es que en nuestro medio no tenemos el parque automotor para ese combustible, o sea, hablo en el porcentaje como está desarrollado en el Brasil, por ejemplo, y en algunos países que tienen el motor flex, vehículos que están desarrollados para ese combustible. Entonces, de pronto hay que ver de a poco y dependiendo cómo se va a ir poniendo nuestro parque automotor en Bolivia, para obviamente tener que usar un mejor combustible. Este proceso de fusión de combustibles y porcentajes de las mezclas puede tener efectos no esperados, según el experto. Esto va a ser un proceso, ¿no? Es un proceso de cambio donde
De hecho, el combustible que tenemos o que usamos a diario, que es la gasolina especial, no es la mejor para los vehículos también que tenemos en el mercado, sobre todo de los más modernos. Te hablo no solo los más modernos del año pasado, sino ya hace bastantes años. O sea, si vamos a hablar de 10 años atrás, vehículos que el combustible que nosotros tenemos acá, que es la gasolina especial, que es la de más bajo octanaje, no es la mejor ni la óptima para un vehículo de última generación. Entonces sí se está viendo de poder desarrollar un mejor combustible como esta Premium o una Premium más que creo que están viendo, pero necesitamos un mejor combustible. De hecho, sí necesitamos, y eso es sumamente notorio, sobre todo en los carros de alta gama, que se necesita un buen combustible. Los biocombustibles aparte nos van a evitar comprar combustible fósil de afuera y poder dinamizar, poder generar más empleo, poder tener más actividad agrícola en el departamento de Santa Cruz para la producción de aceite. ¿Cómo se produce el biocombustible? A partir de diferentes semillas podemos obtener aceite. Este aceite lo procesamos en esta planta y este combustible lo mezclamos con un combustible fósil de procedencia de hidrocarburos y tenemos este combustible amigable para el medio ambiente. Armin Dorgatén, presidente de la Corporación Estatal YPFB, da detalles de la manera en que se procesarán los biocombustibles en estas plantas. Hito histórico, porque es la primera planta de biocombustibles que se tiene en Bolivia. Así que vamos a tener un combustible ya a partir del mes de abril, un combustible más limpio, nuestro primer barril de biodiesel, más limpio para todos los bolivianos. Aseguramos el abastecimiento del combustible, seguimos garantizando un mejor combustible para todos los bolivianos. Los gases que generan los motores a diésel son altamente contaminantes, entre ellos el óxido de nitrógeno y principalmente el carbono negro que sale por los escapes. Es 3.200 veces más dañino para el medio ambiente que el dióxido de carbono de los motores a gasolina. El problema se acentúa a medida que los motores tienen más años de antigüedad. Sin embargo, esta polución que despide la quema del diésel común disminuye con el biodiesel, contribuyendo a conservar el medio ambiente. Si me muestran un único reclamo oficial de un vehículo que se hubiera dañado en Bolivia porque se utilizó durante 6 años con el 12%, ¿ya? Yo levanto las manos. Miguel Dabtú es ingeniero químico y dirige el Laboratorio de Investigación de Energías Alternativas en Sao Paulo, Brasil, desde hace varios años. Porque el etanol mezclado en 12% en la superetanol 92, quieran o no, fue un éxito. La gasolina especial utilizó entre 8 y 10%, ¿ya? En todo el eje troncal en estos 6 años. ¿Cuál es el problema que ocurrió? Ninguno, ¿ya? Y no se perdió la garantía. Ahora, cuando se dice que 80% del parque automotor no está apto a utilizar 25%, desde mi concepto, yo diría que es, para no decir que es falso, diría que es falta de información. Asegura que en dicho país se utilizan etanol y biodiesel en mayor porcentaje que en Bolivia, sin problemas en la motorización de su parque automotor. No podemos ampararnos en manuales desactualizados, ¿ya? Y no podemos ser negacionistas, negando el conocimiento desarrollado en otros países, y le voy a dar un ejemplo. Paraguay. Sí. Paraguay hace 16 años mezcla el 25% y hace 11 años mezcla el 27%, sin ningún problema, con el parque automotor más viejo. Se habla que 80% del parque automotor boliviano no estaría apto. Yo invito a todos los sectores, a la Cámara, al sector de hidrocarburos, al sector académico, a debatir este asunto de forma seria. Y vamos a visitar el estudio del CEPAL de 1998 sobre el parque automotor boliviano. Ve como positivo el hecho que Bolivia ingrese en la era de los biocombustibles. Y podríamos usar ejemplos de otros países como Argentina, que usa 12% hace 10 años, ¿ya? Sin ningún problema, y el parque argentino
así como el parque brasilero, que son países más evolucionados, que tienen mucho más autos nuevos, también tienen mucho más autos viejos que Bolivia. Voy a concretizar con el ejemplo brasilero. En Brasil tenemos 54 millones de vehículos circulando, de los cuales 7 millones y medio de vehículos tienen una edad superior a los 30 años, entre 30 y 40 años. Y nadie me diga que hace 30 años teníamos la tecnología que tenemos hoy. En esos términos, replica a los importadores de autos que han encendido las alertas, desatando dudas sobre la confiabilidad de usar este tipo de combustibles en los motores, sobre todo en las unidades modernas. Salimos de la ciudad para consultar la opinión de los transportistas del sector pesado, unidades que se mueven todos los días consumiendo diésel y además transportándolo hasta las refinerías del país. En una especie de playa de estacionamiento, aguardamos al portavoz, mientras decenas de camiones esperan para hacer su ingreso a la planta Guillermo Elderbel. Habría que ver el impacto, ¿no?, que va a causar en el tema económico para el Estado, el ahorro para el Estado, pero al margen de eso también hay que ver el impacto que va a causar en los motores, porque sabemos que tenemos camiones que son modelos 80 y siguen trabajando, modelos 90, modelos 2000, 2010, incluso tenemos ya camiones trabajando hoy por hoy hasta modelos 2015, 16, ¿no? Entonces, no es lo mismo cada motor, porque a medida que van pasando los años van mejorando los fabricantes y no sabemos cuál va a ser el impacto, ¿no?